último título antes de que es integración numérica. Ustedes han visto esto en su curso de análisis numérico. Entonces, han visto el método de Runge-Kutta, el método de Kutta nada más, el método de Runge, el método de Runge con coeficientes de Kutta, con coeficientes de Runge, etcétera. Han visto eso, ¿no? Vamos a ver nosotros un método que tiene dos autores específico para elementos finitos, y es el método de la cuadratura de Gauss. Decía dos autores. Uno es Gauss, el fundamental, pero también hay una, vamos a decir, introducción de Newton y Cotes, ¿no? Ya son tres autores, pero el fundamental es Gauss. ¿De qué se trata? Básicamente, y empezamos con la integración de Newton-Cotes, en base a la expresión de la cuadratura de Gauss, que es esta, la 829. ¿Sí? La integral desde -1 hasta 1 de f de epsilon es igual a la sumatoria de hi por f de epsilon i. ¿Qué es hi? Se llaman factores de peso o de ponderación. ¿Y qué es epsilon i? Son los famosos puntos de Gauss. ¿De acuerdo? Puntos de Gauss. Bien. Y fíjense, la sumatoria es de 1 hasta n. N es el número de puntos de interpolación con el que se aproxima a una curva, con los que se aproxima uno a una curva. Entonces, la función que uno finalmente va a obtener es de grado, para este método de Newton-Cotes, es de grado n-1, y su error será de orden n, h a la n. H es el paso que uno le da, o sea, ¿no es cierto?, que uno divide en partes, secciones, para poder hacer la integración. Entonces, h es el tamaño del paso. ¿De acuerdo? Si n vale 2, la integral se reduce a la regla del trapecio. Si n vale 3, la expresión de la cuadratura de Gauss, la integral, se reduce a la regla del tercio de Simpson. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos una función que ha sido interpolada por puntos. ¿Sí? El método de Newton-Cotes lo que hace es esto: subdividir en... Bueno, y Gauss también puede hacer, no hay problema. Hay dos alternativas, ¿no? Tomar un paso constante. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delta igual a 1/7. ¿Sí? O podríamos tomar un paso variable. Pero cuando se toma un paso variable, por ejemplo, aquí tienen 0.33998 y aquí
0,86114. Ocurre que si la curva no es así suave como la que estamos viendo aquí, sino tiene esta depresión, fíjense, al tomar un paso diferente, podría estar obviando, ¿no?, esta depresión, y el resultado que yo voy a encontrar es súper grosero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos elegir a criterio qué paso vamos a tomar, constante o variable. Si es variable, hay que tomar en cuenta este problemita de la depresión, que no es cosa trivial, jóvenes. En mi tesis de maestría de geotecnia yo he tropezado con este problema y mis resultados no eran buenos. Muy bien. Si nosotros tomamos N4, vamos a tener la misma regla de Simpson, pero para 4 valores de N. ¿Sí? Ahora, hemos mencionado la expresión de la cuadratura de Gauss, que es esta, ¿verdad? Hemos dicho HI, que nosotros le vamos a llamar BWI, son los factores de ponderación. Factores de ponderación. Y EPSI, que le vamos a llamar después RI, son los puntos de Gauss o puntos de muestra. Nosotros necesitamos conocer estos valores, tanto de los factores de ponderación como los puntos de Gauss o de muestra. ¿Y cómo se hace eso? Ya vamos a aprender. Bueno, vamos a utilizar el método de Newton-Cotes. Estos son los famosos, aquí tenemos una tablita con los valores de aquí se tiene al AJ y HI. O sea, después vamos a nombrar ese AJ como R y HI como W. Por ejemplo, para N1, los puntos de Gauss valen 0 y los factores de ponderación, el factor de ponderación vale 2. Para N2, los puntos de Gauss, 0,57, 73, 5, etc. Y los factores de ponderación, 1. Y así vamos a aprender a encontrar estos valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, seguimos describiendo la cuadratura. Ahora sí, la cuadratura de Gauss, o no sé dónde está.
Bueno, la cuadratura de Gauss, que es esta. Aquí está, la cuadratura de Gauss. En la cuadratura de Gauss necesitamos aproximarnos a la curva con un número de puntos, n. Y entonces vamos a obtener un polinomio. La función que vamos a obtener va a ser de grado 2n menos 1. En cambio, con Newton Cotes es n menos 1. Si se fijan, n menos 1. Aquí está. Con la cuadratura 2n menos 1. Y su error es función del paso elevado a la 2n. Es claro, es un poco más preciso, pero tenemos un grado de aproximación mayor, ¿verdad? Mayor. Digamos, esa es la diferencia con Newton Cotes. Aparte de otras que no nos interesa estudiar mucho, pero esa es la diferencia entre Newton Cotes y la cuadratura de Gauss. ¿De acuerdo? No vamos a hablar mucho del tema. Si tuviésemos que integrar superficies, la integral se amplía a esto, ¿no? A la integral de entre menos 1 y 1 de f de epsilon, eta de epsilon. Primero se hace para una variable y luego para la otra. Se aplica lo mismo, la sumatoria de j igual a 1 hasta n, los factores de ponderación, hj, la función de epsilon, j, eta, y eso es igual a psi, función de eta. Y luego se hace con la otra variable. Vamos a ver un poquito más el método de Newton Cotes cuando se tienen límites generales, o sea, los límites no varían entre menos 1 y 1. La expresión inicial y original, en la expresión original de este método, de la cuadratura de Gauss o Newton Cotes, está en coordenadas naturales. La integral es desde menos 1 hasta 1. Por eso les decía, esta es una integral apropiada para elementos finitos. Pero aquí decimos, ¿qué pasa si los límites no son unitarios? Entonces tenemos la integral de a a b de la función de r va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de bwi, son los factores de ponderación, f de ri son los puntos de muestra, de muestreo o de Gauss, más un residuo, así es la expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a encontrar los puntos de Gauss o de muestreo para un elemento unitario. Entonces, debemos llevar o transformar a elementos que no sean unitarios. Pues aquí, por ejemplo, tenemos R1' va a ser igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2 más el límite superior menos el límite inferior dividido entre 2 por RI, los puntos de muestreo de Gauss para coordenadas naturales, para elementos unitarios. ¿Sí? De esa manera estamos llevando a algo que no es unitario. Y los factores de ponderación, BWI' igual a el límite superior menos el inferior medios por
los factores de ponderación para elementos unitarios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, BWI es igual a la integral desde -1 hasta 1 de las funciones de interpolación de Lagrange, LI, función de R, de R, donde I varía de 1 hasta N. Con esto, con esta expresión, hallamos los factores de peso. Y con esta expresión, que es de Newton-Cotes, hallamos los puntos de muestreo de Gauss, la integral desde -1 hasta 1 de la función que hemos aproximado, P función de R, por R a la K de R igual 0. De K hasta N menos 1. ¿De acuerdo? Sigamos. Aquí un ejemplito. Dice hallar los factores de peso o ponderación de WI y los puntos de Gauss o de muestreo RI para un número de puntos de interpolación N igual a 1 por el método de la cuadratura de Gauss. Bien, pues por la cuadratura de Gauss, el orden del polinomio de interpolación que nosotros proponemos es 2n menos 1. Entonces, n vale 1, 2 por 1, 1, menos 1, 1. Entonces, nuestra función de interpolación va a ser f de r igual a alfa 0 más alfa 1 r. Queremos hallar los puntos de muestreo y los puntos de ponderación, los factores de ponderación. Entonces, integramos desde -1 hasta 1 de alfa 0 más alfa 1r de r, la función r, ¿no? Eso dice que es igual, aplicamos la expresión de la cuadratura de Gauss. La sumatoria de los factores de ponderación por f de epsilon i de nosotros es WI f de RI. W1 por alfa 0 más alfa 1r. Y vamos a hacer el residuo igual a 0. Entonces integramos.
¿qué vamos a tener? 2 alfa sub 0 más, si integramos alfa 1R, eso nos da 0. Entre menos 1 y 1, eso nos da 0. ¿Verdad? Entonces vamos a tener que eso es igual a BW1 alfa 0 más BW1 alfa 1 R1. Pasamos 2 alfa 0 al otro miembro y factorizamos alfa 0. Vamos a tener alfa 0 por BW1 menos 2 más BW1 alfa 1 R1 igual 0. En esta expresión, los dos sumandos podrían ser 0 para que la suma sea 0, ¿verdad? Entonces vamos a igualar a 0 alfa sub 0 por BW1 menos 2 igual a 0. En esa expresión vamos a asumir que alfa sub 0 no es 0. No es 0. Entonces BW1 menos 2, eso va a ser 0. Y también vamos a decir BW1 alfa 1 R1, eso va a ser 0, igual a 0. Pero ni BW1 ni alfa 1 va a ser 0. Ahí, quien va a ser 0 es R1. Ahí está el primer punto de muestreo o de Gauss. Y BW1 va a ser igual a 2. Si vamos a la tablita, ahí está. Para N1, RI o AJ es 0. Y el factor de ponderación HI, que para nosotros es BW1, vale 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos interpolar con n igual a 2 por la cuadratura de Gauss? Entonces, nuestra función de interpolación va a ser 2n menos 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Pero, sin embargo, no nos impone, no nos dice sí o sí tiene que ser 2n menos 1. En nuestro caso, para n2, tendríamos que el grado es, el orden del polinomio de interpolación sería 3. Pero fíjense que he utilizado 2 y es por una razón. Bueno, fr igual a alfa 0 más alfa 1r más alfa 2r cuadrado. Eso va a ser, ¿qué vamos a tener? La integral de menos 1 a 1 de alfa 0 más alfa 1r más alfa 2r cuadrado de r. Eso es igual a BW1. Recuerden, es la sumatoria, ¿no? De 1 hasta n, y n vale 2. Entonces, BW1 por alfa sub 0 más alfa 1 R1 más alfa 2 R2. Recuerden que es la función se evalúa en los puntos. Más BW2 por alfa 0 más alfa 1 R sub 2 más alfa 2 R2 al cuadrado. Integramos. Vamos a tener 2 alfa 0 más la integral de alfa 1 R, eso es 0, entre menos 1 y 1, y la integral de alfa 2 R al cuadrado, ¿sí? Eso es igual a menos, no menos, a 2 tercios de alfa 2. Igual a BW1 por alfa 0 más alfa 1 R1 más alfa 2 R1 al cuadrado más BW2 alfa 0 más alfa 1 R2 más alfa 2 R2 al cuadrado. Voy a llevar al otro miembro 2 alfa sub 0
más 2/3 de alfa 2. Y voy a factorizar alfa 0 y alfa 2. Pues, ¿qué voy a tener? Alfa sub 0 por BW1 más BW2 menos 2. Más alfa 1, que va a ser igual a ¿qué? A BW1 R1 más BW2 R2 y más alfa 2, que va a multiplicar a BW1 por R1 al cuadrado más BW2 por R2 al cuadrado menos 2/3. Y eso igual a 0. ¿Qué voy a decir ahora? Yo voy a decir que BW1 más BW2 menos 2 va igual a 0. BW1 R1 más BW2 R2 va a ser igual a 0. Y BW1 R1 al cuadrado más BW2 R2 al cuadrado menos 2/3 también va a ser igual a 0. Ahí está. Tenemos un sistema de 3 ecuaciones y no son lineales, con 3 incógnitas. Entonces, para la primera ecuación, vamos a decir esto. Como son factores de ponderación, no deben pasar del 100% o de 1. Entonces, vamos a decir esto. BW1 va a ser igual a BW2 e igual a 1. ¿Sí? Nosotros estamos diciendo eso, con un cierto criterio. Pero alguien podría decir, ingeniero, pero ¿por qué no hacemos BW1 igual a, por ejemplo, 0,8? Obviamente BW2 va a ser igual a, ¿cuánto? 1,2. Ya se ha pasado del 100%. BW2 ya es 1,2 del 100%. Entonces asumiremos nomás que BW1 es igual a BW2 y vale 1. De ahí, con esos valores, encontramos de la segunda expresión R2 igual a menos R1. Reemplazamos en la tercera y vamos a encontrar que R1 es igual a más menos 1 sobre raíz de 3 y lo propio R2, aunque podríamos decir R1 con signo positivo y R2 reemplazamos nomás en su equivalente y va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Si nos vamos ahorita, deberíamos encontrar que BW1 es igual a BW2 y es igual a 1 para N igual a 2. Y R1 es 1 sobre raíz de 3 y R2 menos 1 sobre raíz de 3 en esta tablita. Para N2, aquí está. Los factores de ponderación son iguales y valen 1. Y
los puntos de muestreo más menos 0,57735, que es 1 sobre raíz de 3. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Pero fíjense que en este método de la cuadratura de Gauss tengo que hacer muchas suposiciones. Y eso no es tan bonito, ¿no? Por ejemplo, decir aquí que este factor entre paréntesis es 0, que este otro también es 0 y este otro también es 0. O sea, para que todo sea igual a 0, podemos decir eso. Podemos decir. Pero está medio débil, ¿no? Yo quiero que ustedes hagan como práctica, como ejercitación, la interpolación con un polinomio de grado 3. O sea, aquí faltaría más alfa 3 real Q. Yo quisiera que ustedes hagan ello y ver qué ocurre. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Este es el último tema para luego dar el examen. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. ¿Cómo? Todo claro, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, no lo vamos a sobrecargar. El próximo martes les voy a... Pero quisiera que ustedes resuelvan esto para la función de interpolación de grado 3. El próximo martes les voy a mostrar el método de Newton-Cotes, porque este es el de la cuadratura de Gauss, que no necesita hacer ninguna suposición, como aquí o sea, ninguna asunción. Aquí hemos estado asumiendo cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nomás quedaremos, jóvenes. Los he de ver el día martes. Hasta el martes, señores. Hasta el martes, Inge.